Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto estar aquí nuevamente y poder saludarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor por una oportunidad más para poder impartir su palabra. Y en esta noche el título del mensaje es Sabiduría, joya preciosa. Este es el mensaje que el título del mensaje que vamos a estar desarrollando en esta preciosa noche. Y vamos a tomar como base el pasaje que está en Santiago 3:13-18 en la Reina Valera contemporánea. Así es que vamos y leamos la palabra. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuestre con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia, rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Qué hermosa palabra. Agradecemos al Señor por su palabra. Amados, en esta vida no es suficiente tener conocimiento. Se necesita sabiduría para utilizar el conocimiento correctamente. Necesitamos esa sabiduría para poder utilizar el conocimiento correctamente. Miramos a personas que son muy inteligentes, que podríamos decir que son brillantes. Sin embargo, no tienen sentido común y no toman buenas decisiones. Fíjense que algunos son hasta genios en la computadora, pero no pueden manejar sus propias vidas. Veamos qué nos dice la palabra acerca de el sentido común. Y lo vamos a leer en Proverbios 2:7, Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor dice así: al que es honrado y le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Lo que nos ocupa aquí, que queremos resaltar, es la primera parte de este versículo. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Esto, amados, qué maravilloso, porque entonces quiere decir que el sentido común es un tesoro. El sentido común en este pasaje, en esta porción bíblica que nos está hablando la palabra, es un tesoro, es una joya. Cuando pensamos en una persona honrada, pensamos en alguien que actúa rectamente, que camina honestamente, que tiene respeto por la propiedad ajena, que es transparente en los negocios, que cuando quita un préstamo, esa persona honra esa deuda. Y miremos qué es sentido común. Dice que es una cualidad que Dios nos ha dado para conducirnos adecuadamente en la vida cotidiana. Y veamos algunos sinónimos de sentido común: sensatez, cordura, juicio, sabiduría, buen sentido, sabio, inteligente. Quiere decir que el sentido común es sencillamente sabiduría. Por eso es que la palabra menciona que Él concede al que es honrado el sentido común. O sea, lo que está diciendo es que Él concede la sabiduría. A aquel que es honrado, el Señor concede la sabiduría. Mire qué hermoso. Y vayamos a Proverbios 4:7 en la Reina Valera contemporánea. Aquí vemos una exhortación. En primer lugar, dice, adquiere sabiduría.
sobre todas las cosas adquiere inteligencia. La verdadera sabiduría viene de lo alto, pero la sabiduría falsa es de acá, es de la tierra, es de abajo. En otras palabras, existe la sabiduría celestial que viene de Dios y existe la sabiduría terrenal, la cual no viene de Dios. Todo lo que no viene de Dios está destinado a fracasar, no importa cuán exitoso parezca. Y como hablamos al principio, el título de este mensaje es sabiduría. Ya vemos que sabiduría, joya preciosa. Ya vemos que es un tesoro. La sabiduría es un tesoro. Y aquí Santiago hace un contraste entre la clase de sabiduría, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Y vamos a ver un ejemplo que está en la palabra de sabiduría. Y este fue el rey Salomón. Dice la palabra, no lo vamos a leer, solamente lo voy a contar, lo voy a compartir. Dice que todo comenzó una noche cuando Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo. Y esto lo encontramos en Primera de Reyes 3:5 y lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. Solo vamos a leer esta parte. Pídeme lo que quieras que yo te conceda. ¿Qué le dijo Dios? Pídeme lo que quieras que yo te conceda. Salomón pudo haber pedido fama, pudo haber pedido prestigio, pudo haber pedido honra, pudo haber pedido honor, poder, pero él no pidió esas cosas. Él no le pidió al Señor todas esas cosas que muchas veces las personas piden. Él mostró su gran carácter cuando le dijo a Dios, Dios, yo te pido que me des un corazón entendido, un corazón con mucho entendimiento para gobernar tu pueblo, para gobernar la nación de Israel. Y fíjese, mi amado, que importante, porque esto es humildad. El rey Salomón era muy joven, inexperto y estaba abrumado por las responsabilidades de gobernar a esa gran nación. Y necesitaba la sabiduría de Dios para gobernar bien. Y qué hermoso lo que él le dice al Señor. Y lo vamos a leer en Primera de Reyes 3:7, en la Reina Valera contemporánea, y veamos qué nos dice la palabra. Ahora, Señor y Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David. Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Sí había en el corazón del rey Salomón, sí había humildad. Porque dice, reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Señor, no sé qué hacer a la hora de gobernar tu pueblo. Yo necesito de tu sabiduría para poder gobernar bien. No solo gobernar, sino gobernar bien. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esta situación? Muchas veces no sabemos qué hacer en algunos asuntos de la vida. En algunas situaciones no sabemos qué hacer. Pero aquí vemos que el Señor nos abre una puerta. Nos abre una puerta maravillosa. Y aquí vemos cómo el rey Salomón le pidió al Señor, porque cuando le dijo, dame un corazón entendido, lo que le estaba pidiendo era, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y es importante que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Soy yo sabio o sabia? Si el Señor le preguntara como le preguntó a Salomón, ¿qué quieres que yo haga? Te lo concederé. ¿Qué pediría usted? ¿Pediría prestigio? ¿Pediría fama? ¿Pediría juventud? ¿Poder?
¿Eso pediría? ¿O pediría sabiduría, amor, santidad, vivir en santidad? ¿Qué pediría usted? Porque nuestro Padre Celestial le da sabiduría a aquel que se la pide humildemente. Y pasemos a Santiago 3:13. Lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. Y la palabra dice así: ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con humildad propia de la sabiduría. Aquí hay una pregunta que Santiago está haciendo. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? No es que Santiago estaba buscando al sabio y al entendido. Simplemente lo que él estaba diciendo, que si alguien es sabio, que si alguien es entendido, demuestre su sabiduría viviendo una vida recta y humilde. Si alguien es sabio, que demuestre esa sabiduría viviendo una vida recta. Y cuando hablamos de una vida recta, hablamos de una vida íntegra, de una vida honesta, de una vida en santidad. Una vida que honra a nuestro Señor Jesucristo y agrega algo más, una vida recta y humilde. O sea que sabiduría porque hemos tenido un sentido muchas veces, ¿verdad?, equivocado de lo que realmente es sabiduría. Y escuchamos a una persona hablar con elocuencia, con facilidad de palabras. Entonces pensamos, esa persona es sabia. Pero déjeme decirle que eso no tiene nada que ver con sabiduría. La palabra nos expresa, la palabra nos enseña, preciosa palabra del Señor, donde nos dice que demostremos esa sabiduría viviendo una vida recta y siendo humildes. Eso es sabiduría, vivir rectamente, tomar decisiones conforme a la voluntad del Señor, vivir con humildad, ser humilde. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo está viviendo su vida en el Señor? ¿Está viviendo sabiamente? ¿O usted está caminando de la manera contraria? ¿Cómo está caminando usted? ¿Cómo está su vida con relación al Señor? ¿Está viviendo una vida recta, como nos dice la palabra? ¿Está siendo sabio al vivir una vida recta? ¿Está viviendo en humildad, en integridad? ¿Cómo está viviendo? ¿Está viviendo fiel al Señor, siendo fiel? ¿Está viviendo una vida santa? Porque nosotros, la palabra dice que somos santos. El Señor nos hizo santos porque por el Espíritu Santo Él nos santificó. Entonces medite por un momento cómo usted está viviendo. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está manifestando usted la sabiduría del Señor? ¿Está manifestando esa sabiduría que le hace vivir rectamente y humildemente? Vivir una vida, mis amados, recta y humilde es vivir una vida práctica dirigida por la palabra. Es vivir una vida práctica dirigido por la palabra. Tu amor y tu deleite por Jesús se hace evidente por tus actitudes, por tus palabras y por tu comportamiento. La palabra dice que Cristo se hizo sabiduría. Cristo se hizo sabiduría por nosotros. La sabiduría quiere decir que la sabiduría está dentro de nosotros. El Padre hizo a Jesús sabiduría por nosotros. Él es la sabiduría.
Y en Santiago 1:5 dice que el que es falto de sabiduría, dice que la pida a Dios, que Él la dará abundantemente, que Él la dará generosamente y sin reproche. Y yo me meditaba en esta palabra donde dice sin reproche, porque el Señor nos dice que le pidamos sabiduría y que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Y es que el Señor nos podría decir, hijo, pero ¿cómo tú me pides sabiduría? ¿Cómo estás pidiéndome sabiduría si Cristo está en ti y Él es la sabiduría? Hijo, solo tienes que manifestar esa sabiduría. Pero el Señor, en su gracia, nos abre una puerta. Nos abre una puerta aquí, dice, el que sea falto de sabiduría, que la pida a Dios y Él la dará generosamente y no le reprochará. No le reprochará. Si bien es cierto, el Señor puso esa sabiduría en nosotros, ¿verdad? Porque Cristo está en nuestras vidas. Pero hay asuntos muy particulares en el cual nosotros necesitamos pedirle al Señor para ese asunto en particular sabiduría, para saber manejar, para tener sentido común, para saber manejar esa situación que en determinado momento no sabemos, como el rey Salomón, qué hacer. Pero el Señor es maravilloso. Él nos abre esa puerta hermosa para que nosotros vayamos a Él. O sea, lo que la palabra, mis amados, nos está diciendo es que manifestemos la sabiduría que está en nosotros, esa sabiduría que Cristo nos ha dado, que la manifestemos para vivir como Dios manda. Para eso es la sabiduría, para vivir como Dios manda. Porque si tu corazón es puro, tú vivirás una vida sin malicia y no cuestionarás las motivaciones de los que están a tu alrededor. No dudarás de la veracidad de otros, de lo que dicen otros, de lo que dicen otras personas. Y no encontrarás faltas en otros. Más bien, qué hermoso, más bien buscarás lo bueno en otros, buscarás lo bueno en otros, encontrando lo que es digno de alabanza. Por supuesto, mis amados, que no seremos ingenuos ni crédulos, pero buscaremos lo bueno antes que lo malo. Y si nuestro corazón es puro, miraremos a otros de la misma manera que Dios los ve. El sabio, mis amados, tiene una sabiduría que se ve en su conducta, que se ve en sus obras. El sabio tiene una conducta, una sabiduría humilde. O sea, que la sabiduría tiene humildad. El que es sabio es humilde. Quiere decir que aquella persona que es orgullosa no es una persona sabia. Porque si la palabra nos está diciendo que el que es sabio es humilde, porque la sabiduría, dice, la humildad proviene de la sabiduría. Lo que una persona es en su interior se revelará en su exterior a través de su conducta. Lo que está dentro de nosotros se va a ver en el exterior con nuestra conducta, con nuestra manera de proceder, con nuestras palabras, con lo que nosotros hagamos, lo veremos, o sea, lo que está dentro lo veremos, mis amados, expresado en nuestra conducta. Son nuestros valores que determinan cómo nos comportamos. Esos valores invisibles se hacen visibles por la forma como actuamos. Estos valores invisibles se hacen visibles por la forma como actuamos.
¿Cómo está actuando? En Mateo 7:16, no lo vamos a leer, Jesús dice, ustedes los conocerán por su fruto. Ustedes lo conocerán por su fruto. Lo que nosotros manifestemos a través de la manera como nos estamos comportando, manifestaremos lo que está en nuestro interior. Si esa sabiduría, si caminamos en humildad, si caminamos en integridad, se manifiesta esa sabiduría. Somos sabios. Bendito sea Cristo, porque Él puso en nosotros esa sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo, que es la encarnación de la sabiduría, Él no era orgulloso, Él no era arrogante. Más bien, como nos dice Mateo 11:29, Jesús era manso y humilde de corazón. Jesús, la encarnación de la verdadera sabiduría. Mire, amado, tome esta palabra. Agradezca al Señor, agradecemos al Señor por su palabra. Nuestro Señor Jesucristo, que es la verdadera sabiduría, Él no era orgulloso, Él no era arrogante. Más bien dice la palabra que Jesús era manso y humilde de corazón. Por eso aquellos que verdaderamente son sabios tienen la marca de esa humildad genuina. Aquellas personas que son sabias tienen la marca de esa humildad genuina. Leamos por favor Proverbios 15:33 en la Nueva Traducción Viviente. El temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. O sea, que la persona que es humilde está dispuesta a atender a los que están a su alrededor antes que pongan atención en sí misma, antes de llamar la atención en sí misma, para sí misma. Y encontramos en la palabra un ejemplo hermoso de esta humildad, de esta sabiduría. Juan el Bautista era esta clase de persona. Esta clase de persona que está dispuesta a atender a los demás y no está pensando en llamar la atención. Y esto era Juan el Bautista. Él era esa clase de persona. Su enfoque era Dios. Su enfoque era glorificar a Dios, su Padre Celestial. Su estilo de vida fue muy simple. No era fácil, pero fue muy simple. Él nunca estuvo ansioso por impresionar a nadie. Él nunca estuvo ansioso por llamar la atención, por impresionar a nadie. Él no era egoísta, por el contrario. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Él pasó su vida abriéndole el camino a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador del mundo. La gente venía desde lejos. ¿Sabe que la gente venía desde lejos para que Juan los bautizara? Y aún así, él nunca buscó reconocimiento para sí mismo. Él nunca buscó ser reconocido. Algunos hasta le preguntaban si él era el Redentor prometido. Juan les contestaba enérgicamente, y esa era la respuesta. Y la encontramos en Mateo 3:11, en la Reina Valera contemporánea, la vamos a leer. A decir verdad, yo los bautizo en agua,
en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire qué hermoso. Esta era la contestación que Juan le daba a aquellas personas cuando le preguntara, ¿eres tú? ¿Eres tú el Redentor prometido? Y Juan contestaba enérgicamente. Juan contestaba de esta manera: yo no soy digno de llevar el calzado, porque el que viene después de mí, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Cuando Jesús le pide a Juan que lo bautice, él se opuso rotundamente. Le dijo, yo necesito que tú me bautices, pero tú vienes a mí. Pero luego él entendió y obedeció y bautizó a su Salvador. Y vamos a comenzar, mis amados, a desarrollar nuestro primer tipo de sabiduría. Recuerda que según lo que leímos, el pasaje que leímos, que está en Santiago, ¿verdad? Nos habla de dos sabidurías, la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. La sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que es de esta tierra, la sabiduría que es diabólica, y ya lo vamos a ver conforme a la palabra. Y vamos a leer, en Santiago 3, 14, 16, Reina Valera contemporánea. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidias y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. Esta sabiduría, mis amados, no viene de Dios, se genera en el corazón del hombre. Y cuando hablamos hombre, nos referimos a varón y a mujer. Es en la mente del ser humano donde se engendra esta sabiduría falsa, esta sabiduría terrenal. ¿Y de dónde viene esta sabiduría terrenal? De las amarguras, dice la palabra. Viene de las amarguras, viene de las envidias y rivalidades, de la jactancia y el engaño. La sabiduría celestial, la sabiduría de Dios, obra de una manera diferente a la sabiduría terrenal, que es terrenal, humana y diabólica. ¿Qué significa que es terrenal? Pertenece a este mundo. Humana es carne, es puro conocimiento humano. Diabólica pertenece al diablo, es del diablo. Mis amados, estos son los tres grandes enemigos del creyente. Y en el versículo que leímos de Santiago 3:14, dice, pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice falseando la verdad? No encubra la verdad con jactancia y mentira. Cuando hay amargura y envidia, mis amados, en nuestras vidas, o cuando hay amargura y envidia, rivalidad en la vida del creyente, ¿sabe qué va a pasar? Que nuestra lengua expresará tales cosas. Lo que está ahí se manifestará. Si hay amargura, se manifestará amargura. Si hay rivalidad, se manifestará rivalidad.
Si hay envidia, se manifestará envidia. No importa cuán espiritual parezca ser nuestra enseñanza. Si lo que está en nuestro corazón es amargura, fíjese bien, es envidia, es rivalidad. Esto es lo que realmente impartiremos. Por eso dice que no faltemos a la verdad, porque lo que estamos hablando no es lo que realmente está en nuestros corazones. Por eso no falten a la verdad, dice la Escritura. Si hay amargura, si hay envidia, no falseen la verdad. Porque realmente lo que esa enseñanza que estamos dando, podremos estar diciendo diferentes palabras, pero realmente por el Espíritu, pero lo que estaremos transmitiendo es eso, amargura. Así es que, mis amados, tengamos mucho cuidado. Así que, ¿cuáles son las envidias? ¿Cuáles son, las evidencias de la sabiduría terrenal? Miremos primero la amargura o celos amargos. Las personas llenas de amargura, celos y ambición egoísta piensan que ellas deben ser las primeras en todo. No soportan que otras personas sean el centro de atención. No permiten que nadie empañe lo que están haciendo. Eso es, mis amados, aquellas personas que tienen amargura o celos amargos. Son personas muy egoístas. Son personas que quieren ser el centro siempre, llevarse el protagonismo en todo. Y nosotros ya vimos lo que la palabra nos habla, cómo nosotros tenemos sabiduría, cómo somos sabios. La sabiduría, mis amados, del mundo te dice: promueve tu propia causa. No hay nadie como tú. ¿Qué estás haciendo ahí en esa congregación? ¿Qué estás haciendo en esa iglesia? Si vos ya debes de ser pastor. Predicas tan bien, hablas tan bien, tienes tanto conocimiento. Es que tienes un llamado definitivamente a pastor. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás perdiendo tu tiempo. Esa es lo que habla la sabiduría del mundo. Y ¿sabe qué, mis amados? Tristemente, muchos creyentes caen en el engaño de esta sabiduría del mundo, caen en el engaño de esta sabiduría terrenal, porque lo que hace esta sabiduría es subir el ego del creyente y los engaña, aunque vayan en contra de la palabra. La sabiduría de este mundo lo que hace es aclamar al hombre, pero empaña la gloria de Dios. Cuando la sabiduría terrenal entra a la iglesia, empiezan las promociones carnales y las exaltaciones del hombre. Amados, tengamos mucho cuidado de dejarnos engañar por esto, dejarnos engañar porque la sabiduría humana te adula, te pone en un pedestal. Pero nosotros sabemos que solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que debe ser glorificado, es el único que debe ser exaltado. Solo Él merece gloria y honra. La rivalidad, mis amados, la sabiduría del mundo te dice, porque estamos hablando también de las evidencias, de las evidencias de esta sabiduría terrenal, y entre ellas está la rivalidad. ¿Qué le dice la rivalidad al creyente? Busca todo el apoyo, y puedes preguntar a los hermanos de la congregación, puedes
preguntar a los miembros de la iglesia si están contigo o si están en tu contra. Este espíritu de ambición, amados, solo crea rivalidad y división en la iglesia de Cristo. No se deje engañar, no se deje adular por esta sabiduría humana que es terrenal, que es diabólica, que es del diablo, dice la Escritura, que es de la tierra, que es del infierno. Muchos creyentes están cayendo bajo las garras de esta sabiduría diabólica. Y le están creyendo y están dejando a un lado la palabra del Señor en vez de creer y caminar conforme lo que la palabra está diciendo, está caminando conforme a aquella voz humana, aquella sabiduría terrenal que viene para levantar su ego. Por eso encontramos una palabra muy hermosa en Filipenses 2:3, dice, en la Reina Valera contemporánea: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y es que cuando la sabiduría de Dios obra, mis amados, hay un sentido de humildad y sumisión. Y el anhelo del corazón del Hijo de Dios es darle toda la gloria a Él. El anhelo es que Dios reciba toda gloria. El anhelo es que el Señor reciba toda honra. No hay el deseo aún de compararse con los demás creyentes, porque su mirada está puesta en el Señor Jesucristo. Ya vimos la necedad de la sabiduría humana. Ahora veamos la joya preciosa que es la sabiduría celestial. Y vamos a leer, pasemos por favor a leer Santiago 3:17-18 y lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. Y la palabra dice así: pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. En el Nuevo Testamento, mis amados, nos enseña que el fruto de la sabiduría es ser como Cristo. En paz, en humildad y en amor. Ese es el fruto de la sabiduría. Es ser como nuestro Señor Jesucristo, en paz, en humildad y en amor. Dice 1 Corintios 1:30, pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo. Gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Carlos Spurgeon escribió la sabiduría de Dios. Mire qué hermoso lo que escribió. La sabiduría de Dios es la belleza de la vida, que solo puede ser producida por la mano de obra de Dios en nosotros. La verdadera sabiduría comienza y termina con Dios. Gracias le damos al Señor por su palabra, amados. Y más que escuchar esta palabra, más que escucharla, debemos aplicarla a nuestras vidas. Vivir en esa sabiduría celestial, vivir en esa joya, en ese tesoro, en esa sabiduría que viene del cielo, que viene de nuestro Señor y Padre Celestial. Y yo quiero que hagamos una oración, podamos pedirle al Señor que nos ayude a manifestar su sabiduría. Oremos. Amado Padre Celestial, oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
para que nosotros, Señor, podamos manifestar esa sabiduría, esa joya preciosa que está en nuestras vidas y que tú nos la has dado, porque tú te hiciste sabiduría en nosotros. Señor, ayúdanos a manifestar esa sabiduría, porque está ahí, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, en cada momento de nuestra vida, que podamos pedir en aquellas cosas que no sabemos cómo manejar, porque muchas veces no sabemos cómo manejar algunas cosas. Podamos acercarnos a ti, a tu trono de gracia, y podamos pedirte, Señor, que nos ayudes en X asunto, que nos des esa sabiduría, Señor, para poder realizar ese asunto que no sé qué hacer. Señor, muéstranos tus verdades profundas, como tu belleza, como la sabiduría, Señor, para poder en ese sentido común tomar decisiones, tomar buenas decisiones, caminar una vida recta, caminar una vida que te honra, caminar, Señor, en santidad, caminar en integridad de corazón, caminar siendo honrados en todo nuestro diario vivir. Sabemos que solo tú, Señor, solo tú, Padre, y como hijos, has hecho eso en nuestras vidas. Y esa es la manera como tú nos estás enseñando que debemos caminar en todos los asuntos de nuestra vida, en nuestro diario vivir. Amado Padre, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración. Así es que agradecemos al Señor, amados, bendiciones, pase un feliz día y le damos gracias al Señor en el nombre de Jesús. Hasta pronto.